Hola asombrados, ¿cómo están? Espero que bien. No se olviden de suscribirse al canal, dejar su like para apoyar el canal y comentar si les gustó la historia. ¿Preparados? Entonces, vamos con la historia. Mi primera cita fue en el cementerio. Hacía algo con el maquillaje alrededor de sus ojos que me derretía el corazón. Sus ojos mismos eran del verde esmeralda más asombroso. Estaba loco por ella. Caminaba unos pasos delante de mí, arrastrando los dedos por la parte superior de las lápidas. Era tarde en una noche de verano, el cielo se estaba volviendo rojo. Es como si el cielo estuviera en llamas, dije. Esto había sonado impresionante en mi cabeza cuando lo pensé un momento antes. Ella miró hacia atrás y sonrió, y al diablo con el cielo. Mi interior estaba en llamas. Nunca había tenido una novia de verdad y este era ahora el mejor día de mi vida. La había visto por primera vez un par de meses antes, cuando comenzó en mi escuela. No era como ninguna de las otras chicas, vistiendo lo que parecía un vestido de tienda de segunda mano que fluía sobre unas botas grandes. Su largo cabello negro estaba enredado y tenía trozos de cintas rotas y coloridas cuentas de plástico atadas en él. Ese primer día en particular, estaba recibiendo muchas miradas sucias. Yo la estaba mirando con la boca abierta mientras mi pulso se aceleraba. Me enamoré de inmediato. Prácticamente pasé cada hora despierto después de esto pensando en ella. Había muchos sueños diurnos involucrados. Yo intervendría cuando la estuvieran acosando por ser diferente y ella me diría que éramos almas gemelas, luego me besaría. Ella estaría sentada sola en la cafetería, sola como siempre, y luciendo triste y yo me sentaría a su lado y diría algo divertido, luego me besaría. Besar hizo varias apariciones. Cuando no estaba fantaseando, estaba escribiendo frases de apertura que luego practicaría. Más de una vez, comencé a caminar hacia ella diciéndome que esta era la definitiva, que iba a hablar con ella. Me asusté demasiado cada vez y seguí enamorado desde la distancia. Luego me dio un toque en el hombro. Fue después del almuerzo y yo estaba poniendo un libro en mi casillero y no me di cuenta de que era ella. Me di la vuelta y allí estaba, a distancia de beso. Hola, dijo ella. Traté de decir algo a cambio, pero parecía haber perdido el poder del habla. Afortunadamente, ella siguió hablando. Así que, te he visto por ahí y tengo la sensación de que quieres hablar conmigo, pero algo te está frenando. Y es que, creo que la vida es para vivirla al máximo, ¿sabes? Aprovecha el momento y todo eso. Así que si hay algo que quieras decirme. Dejó la pregunta en el aire y supe que tenía que tomar una decisión de vida en este momento. Podía quedarme allí mudo hasta que se fuera y luego me ignorara por el resto del tiempo. Podía desmayarme. Podía decir algo. De alguna manera, opté por la opción C y solté a toda velocidad. Creo que eres hermosa y quieres salir conmigo. Jadeé por aire. Ella me miraba pero no respondía, y supe que me había equivocado y me había hecho el tonto y la respuesta B parecía ser mi siguiente curso de acción. Solo que ella se rió y dijo, podemos pasar el rato después de la escuela si quieres, y si quieres llamarlo una cita, me parece bien. Es posible que haya dicho claro en algún momento después de esto, luego intercambiamos números. Pasé el resto de la tarde hasta que la escuela terminó en un total aturdimiento. Cuando apareció en el lugar donde habíamos acordado encontrarnos, después de que me había convencido de que no lo haría, decidí que era el chico más afortunado de la tierra. Recuperé parte de mi poder del habla. Entonces, ¿a dónde te gustaría ir? Hay una nueva película que tiene críticas favorables o tal vez podríamos ir a por pizza o simplemente, ya sabes, quedarnos aquí. Todos suenan bien, aparte quizás del último, respondió ella. Pero tengo algo más en mente. ¿Te parece bien? Definitivamente dije claro en este punto y caminé a su lado. Yendo a una cita, pensé, con la chica de mis sueños. Genial. Nos alejamos del centro de la ciudad, pasando por un par de lotes abandonados. El esqueleto oxidado de una bicicleta yacía en medio de la acera. No había nadie más alrededor, solo nosotros dos. En poco tiempo,
Llegamos a un par de rejas de hierro fundido en un alto muro de piedra que no se habrían visto fuera de lugar en una película de terror de televisión nocturna, una hecha con un presupuesto muy limitado. Un cartel colgaba en ángulo de las puertas. Decía, prohibido el paso. Yo no era del tipo rebelde. Nunca lo había sido. Siempre había hecho lo que la ciencia me decía hasta entonces. Ella era diferente. Ella abrió las puertas y entró. Tragando saliva nerviosamente, la seguí. Ningún letrero me habría detenido ahora, aparte de tal vez uno que dijera campo minado, pero dudaba seriamente que hubiera alguno en mi ciudad natal. Me encontré en lo que se sintió como otro mundo. Había malezas por todas partes. Se extendían sobre el camino en el que estaba y subían por los lados de los muros de piedra y crecían enredadas y salvajes alrededor de docenas de tumbas. La lápida más cercana a mí estaba descolorida por la edad. Apenas pude distinguir el año, 1913, y el comienzo de lo que parecía un nombre, pero el resto estaba demasiado desgastado para leerlo. Ella estaba justo delante de mí, arrastrando los dedos por las lápidas, y fue entonces cuando dije lo mío sobre el cielo en llamas, y ella miró hacia atrás y sonrió, y supe sin lugar a dudas que este era el mejor día de mi vida. Y siguió mejorando. Ella se giró en un círculo, con los brazos extendidos, y dijo: «Este es mi lugar favorito. Me siento tan viva aquí». Luego me tendió una mano. La tomé, esperando que no notara que había empezado a temblar. Sin embargo, ella estaba mirando al suelo. Seguí su mirada. Había un pequeño cadáver tirado entre las malezas. Era un pájaro y estaba descompuesto. Había pequeños gusanos blancos retorciéndose en su carne podrida. Me sentí un poco mal. Estaba a punto de decirlo cuando noté con qué intensidad miraba al pájaro muerto. Parecía cautivada. «Hay belleza en todas partes si abres tu corazón», dijo, luego se giró para mirarme. Mi cabeza daba vueltas. No tenía idea de qué hacer. Simplemente me quedé allí parado y ella se inclinó hacia mí y sus labios tocaron los míos, y ese fue el mejor momento en el mejor día de mi vida. Después de que me besó, dijo que se estaba haciendo tarde y que deberíamos dar por terminada la noche. Asentí dócilmente y la seguí de regreso fuera del cementerio. Me ofrecí a acompañarla a casa, pero ella dijo que estaba bien y se alejó, girándose una vez para saludar con la mano. Prácticamente floté de regreso a casa. El día siguiente era sábado y me desperté temprano. El lunes era festivo, lo que significaba un fin de semana largo, lo cual habría sido bastante bueno de todos modos, incluso si mi vida no se hubiera transformado. Estaba absolutamente eufórico cuando le envié un mensaje. «Hola, hermosa. ¿A qué hora y dónde quieres que nos veamos para nuestra cita? Parte 2». Añadí 5 besos, pensé que era demasiado y los borré. Añadí un beso, lo cual no parecía suficiente, así que lo borré y presioné enviar, y esperé una respuesta. Ella no me respondió de inmediato, lo cual estaba bien. Probablemente todavía estaba dormida, pensé. Así que me duché, una muy rápida ya que no quería dejarla esperando mi respuesta a su respuesta. Todavía goteando porque no me había secado, revisé mi teléfono, nada. Me senté en mi cama, preguntándome si debería haber dejado los besos o enviado un mensaje completamente diferente. Lo estaba releyendo y deseando haberlo hecho cuando llegó una respuesta. «Lo siento, no puedo. Ocupada hoy. Sin besos». 4 palabras. Resultado: devastación. No entendí. Lo que había sucedido había sido tan especial y era como si a ella no le importara. Quise llamarla para preguntarle qué pasaba, para decirle que la necesitaba, que tenía que verla. Pero si hacía eso, ¿la asustaría? ¿Tenía que hacerme el duro? No tenía ni idea y al final, simplemente le envié un pulgar hacia arriba y pasé el resto de la mañana sintiéndome patético y triste. Mis padres estaban de viaje por el fin de semana largo visitando a una tía y no regresarían hasta el lunes por la noche, y yo era libre de deambular por la casa con mi camiseta y mis pantalones cortos y no había nadie alrededor a quien le importara. A la hora del almuerzo, decidí que no podía soportar estar en la casa por más tiempo. Tenía que hacer algo o me volvería loco. Me puse a caminar hacia el cementerio.
Era el único lugar que conocía donde ella podría estar. El sol estaba alto en el cielo y era implacable y para cuando llegué, estaba sudando mucho. Le di a mis axilas un rápido olor. No era bueno y consideré darme la vuelta, no solo porque olía tan mal, sino porque no tenía idea de qué le diría si estaba allí. ¿Hola? Estaba dando un paseo, no esperaba verte aquí. No, no podía decir eso. Tal vez podría ser honesto, estoy perdidamente enamorado de ti y necesitaba verte. Ah, eso era peor. ¿Qué se suponía que debía hacer? Una cosa era segura, si me daba la vuelta y me iba a casa, no había ninguna posibilidad de que la viera. Pero si entraba en el cementerio, había una remota posibilidad de que la viera y tal vez se alegrara de verme. Tal vez hablaríamos. Tal vez nos besaríamos. Respiré hondo y empujé la puerta. Prohibido el paso ya no significaba nada para mí. Las lápidas se alzaban sobre las malezas. Empecé a preguntarme por los muertos cuya presencia marcaban. Habrían sido madres, padres, hermanos, hermanas e hijos. Habrían sido amados y llorados. Pero a medida que las inscripciones se habían desvanecido también los recuerdos de los enterrados allí. Sintiéndome muy deprimido, pasé por tumba tras tumba. No habíamos ido tan lejos en el cementerio el día anterior y las tumbas empezaban a verse aún más viejas. Algunas lápidas estaban agrietadas, otras yacían planas en la tierra. Una parte de mí quería acostarse entre ellas y no moverse nunca más. Y entonces la vi. Fue solo un vistazo antes de que la perdiera de vista detrás de una estructura de piedra ornamentada. Corrí tras ella, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho y todo lo demás olvidado. Ella estaba allí. Iba a verla. Llegué al otro lado de la estructura. Era un lugar de descanso elaborado para una persona muerta. Luché por recordar el nombre, mausoleo. No estaba seguro, pero era seriamente espeluznante. Sus paredes estaban oscurecidas por la edad y una gárgola se encaramaba sobre la puerta. Dos grandes lápidas rotas de aspecto pesado estaban apoyadas contra la pared junto a la puerta, pero no había señales de ella. A menos que... Me acerqué a la puerta. Estaba entreabierta. Miré a mi alrededor. Solo había un lugar al que podría haber ido. Apreté los dientes y me apreté a través del hueco en la puerta. Los rayos de luz que caían a través de las estrechas grietas en la piedra significaban que no estaba a ciegas mientras avanzaba por un pasaje estrecho. Había un arco bajo sobre una abertura. Entré y llegué a su cámara, donde mi mundo se derrumbó. Ella estaba allí, y no estaba sola. Estaba sentada en un ataúd de piedra, apoyando la cabeza contra alguien que tenía el cabello largo y castaño desordenado. Ambos me daban la espalda y tenían una manta colocada sobre ellos. Mi corazón se estaba rompiendo. Me sentí tan estúpido, tan ingenuo. Estaba con un amante, su verdadero amante, no yo, no un chico estúpido. Y ahora se estaba girando hacia el amante y pasándole los dedos por el pelo. Y ahora apartando el pelo y inclinándose hacia ellos para un beso. El sudor que cubría mi cuerpo se volvió hielo. Pude ver el rostro de su amante. Los pómulos, la mandíbula, los dientes expuestos, era un cráneo. Ella presionó sus labios contra el hueso y besó. Un beso largo y amoroso. Empecé a temblar por todas partes. Finalmente, rompió el beso, luego le susurró algo al rostro de hueso y sonrió. Luego se levantó y se giró, y me vio. La sorpresa brilló en su rostro. Luego pareció recuperar la compostura y me sonrió de nuevo. «Hola», dijo ella. «Me alegro de verte». Sonaba como si nos hubiéramos topado en el centro comercial, no en una tumba donde acababa de besar a un esqueleto. «¿Qué? ¿Qué estás haciendo con eso?». Señalé al esqueleto, mi mano temblaba incontrolablemente. «Con esa cosa que sacaste de su ataúd». Ella pareció confundida por esto, pero solo por un momento, y luego se rió. «No seas tonto», dijo. «No lo encontré en un ataúd. Lo conocí en mi vieja escuela. Empezamos a salir y el cementerio era nuestro lugar favorito para encontrarnos, especialmente aquí adentro, donde era tan privado. Era nuestro lugar y fue aquí donde me dijo que quería estar conmigo para siempre. Le dije que había una manera de que eso sucediera,
si realmente me amaba. Nunca se fue de aquí después de eso y cada vez que lo visitaba, estaba un poco más descompuesto y fue hermoso. Era mi secreto especial. Y ahora todo lo que queda de él son sus huesos. Pero no te enfades. Lo estaba besando por los viejos tiempos. Le he dicho que lo nuestro ha terminado porque he conocido a alguien nuevo. Tú. Mientras decía esto, se acercó a mí. Luego me tomó en sus brazos y me dijo: y ahora tú puedes ser mi amante especial. Cuando la piel de tu cuerpo se oscurezca y muera y los insectos comiencen a alimentarse de tu dulce carne en descomposición, regresaré cuando estés muerto y abrazaré tu cuerpo podrido. Besó la punta de uno de sus dedos y la colocó suavemente contra mis labios. Luego, se fue. Oí que la piedra se movía, pero solo pude quedarme allí horrorizado. No sé cuánto tiempo pasó antes de que lograra sacudirme de mi shock. Necesitaba salir de allí. Todavía sintiéndome muy tembloroso y enfermo hasta la médula, desandé mis pasos hasta la puerta. No había ningún hueco. Maldije. Debe haberla arrastrado para cerrarla. Intenté meter mis dedos entre la puerta y la pared y deslizarla, pero era inútil. Así que empecé a empujar con todo mi peso contra ella. De nuevo, no se movió. Recordé las lápidas rotas que habían sido apoyadas contra la pared exterior. ¿Las había movido contra la puerta para encerrarme? Mientras consideraba esto, un pensamiento aterrador se filtró en mi mente. Estaba atrapado. Mi pecho comenzó a doler y sentí que no podía respirar. Traté de tragar, traté desesperadamente de tomar aire, pero sentí que mi garganta se estaba contrayendo. Me estaba sofocando. Me dije a mí mismo que esto estaba en mi mente, que era porque estaba en pánico. Logré tomar un poco de aire. Ese es el truco, me dije. Necesitaba mantener la calma y pensar con claridad, y recordé mi teléfono. Por supuesto. Lo saqué y me sentí enfermo cuando vi que no tenía señal. Entonces, descarta eso. Aún así, tenía que haber otra forma de salir de allí. Era sábado por la tarde. La gente estaría en sus jardines, haciendo barbacoas. Estarían de compras, saliendo. Empecé a gritar pidiendo ayuda. Caminé por el espacio restringido, gritando a todo pulmón una y otra vez. Seguramente alguien me oiría. Grité durante mucho tiempo y no pasó nada, aparte de que mi espíritu se hundió aún más al pensar que no había visto a ninguna otra persona en el cementerio o en sus afueras las 2 veces que estuve allí, lo que significaba que estaba en una zona prohibida. Estaba completamente solo y nadie vendría a rescatarme por mucho que gritara. Hasta que mis padres regresaran el lunes por la noche, nadie se daría cuenta de que faltaba, y en el peor problema de mi vida. Al darme cuenta de esto, me eché a llorar. Me acosté en el frío suelo de piedra de mi prisión y lloré incontrolablemente. Después de un rato, me acurruqué en una bola y observé cómo los rayos de luz que venían de las grietas en la piedra se desvanecían hasta que estuve en completa oscuridad. En algún momento, debo haberme quedado dormido porque cuando abrí los ojos, pude ver una luz tenue filtrándose de nuevo. Me senté, sintiendo por la forma en que me dolía como si hubiera envejecido 50 años de la noche a la mañana. Mi boca estaba horriblemente seca y tenía muchas ganas de orinar. Un pensamiento aleatorio me vino a la mente sobre algo que había leído en un libro de texto sobre marineros en la historia que estaban varados en el mar y tenían que beber su propia orina para sobrevivir. ¡Qué asco!, pensé. No llegaría a eso para mí. Solo necesitaba una nueva idea y sería libre a tiempo para las especialidades del almuerzo de mi restaurante favorito. Iba a tomar una Coca-Cola extra grande, tan llena de hielo que se derramaría por los lados. Luego iba a comerme 3 hamburguesas seguidas con tantos acompañamientos que no podría moverme durante horas. No había tenido mucha hambre hasta que pensé en esto, pero de repente estaba hambriento. Y todavía no podía pensar en una sola cosa que hacer para salir de allí. Abracé mis rodillas contra mi pecho y me pregunté si debería simplemente esperar a que mis padres volvieran a casa y descubrieran que faltaba. Llamarían a la policía, seguro, y se lanzaría una búsqueda. Habría helicópteros, perros policía, la búsqueda probablemente estaría en todos los canales de noticias. Sería una celebridad después de que me encontraran, con una emotiva reunión que se llevaría a cabo frente a las cámaras.
Estaría en los talk shows. Sería increíble. Estaba felizmente perdido en pensar en esto cuando sentí un dolor agudo en mi tobillo. Miré hacia abajo para ver una rata al lado de mi pie. Tenía sangre en los dientes. Mi sangre, me di cuenta con horror. Me había mordido. Maldije y le di una patada a la rata. Ella gruñó y se mantuvo firme. Era grande. Mucho más grande de lo que pensaba que las ratas debían ser. Su pelaje estaba enmarañado y sucio y sus ojos eran de un asqueroso color rojo rosado. Estaba convencido de que iba a atacarme de nuevo cuando se dio la vuelta y se alejó. Había estado conteniendo la respiración sin darme cuenta y jadeé dolorosamente para recuperar el aliento antes de levantar con cuidado la pierna de mis jeans. Los dientes de la rata habían atravesado por completo y una línea de marcas de mordeduras brillaba con sangre fresca. Escocía horriblemente. Maldije a la rata y a sus padres y al resto de su familia y a toda la especie de ratas. No podía creer que me hubiera mordido. Estaba claramente vivo y moviéndome y realmente no estaba bien. Nuevas lágrimas corrieron por mi cara. Ser una celebridad no valía la pena. Pero no vi otra opción que esperar a que mi mamá y mi papá regresaran. Solo que el tiempo pasó y no tenía idea de qué hora era más allá del hecho de que todavía podía ver luz. Empecé a pensar lógicamente qué pasaría cuando mis padres llegaran a casa. Sería tarde y probablemente asumirían que estaba en la cama durmiendo. El martes por la mañana se irían temprano a trabajar, aunque dejarían leche fresca para mí para el cereal y una nota que decía cuánto me habían extrañado. Mis padres eran buenas personas, pero estaban demasiado ocupados y distraídos. Sabía que tenían problemas de dinero porque los había oído hablar de ello. De ninguna manera era un niño desatendido, simplemente tenía mucho espacio. Eso siempre había estado bien para mí, hasta ahora. Porque significaba que sería martes por la noche antes de que tuvieran alguna idea de que algo andaba mal. Incluso entonces, podrían pensar que estaba fuera, así que sería el martes por la noche antes de que se levantara cualquier tipo de alarma. Y luego, ¿cuánto tardaría la policía en hacer algo? Por no hablar de desatar los perros y los helicópteros. Bajé la cabeza entre mis rodillas mientras la horrible realidad de mi situación seguía calando. Iba a estar allí durante mucho tiempo si estaba esperando ser rescatado. Me dolía mucho el estómago y tenía mucha sed. También tenía un dolor de cabeza abrasador. Traté de recordar cuánto tiempo podía pasar una persona sin comer. Me pareció recordar que era al menos una semana antes de que se produjera un daño real, pero no tenía idea de dónde había sacado este conocimiento. Así que eso tal vez era factible. Pero, ¿qué pasa con estar sin líquidos? Tuve una horrible sensación de que era cuestión de 2 o 3 días, y luego ese sería el final. Me iría, moriría, solo y aterrorizado en una tumba. Cerré los ojos y comencé a llorar de nuevo. Solo que esta vez estaba llorando como un niño pequeño, pidiendo en voz alta que mi mamá y mi papá vinieran a salvarme. Todavía estaba haciendo esto cuando se hizo completamente de noche de nuevo. Iba a pasar mi segunda noche como prisionero. No dormí en absoluto. Seguí escuchando el sonido de algo moviéndose en el suelo cerca. No podía ver lo que era, pero pensé que lo sabía y a intervalos regulares pateaba y gritaba para tratar de asustar a la rata. No iba a ser su cena de medianoche. Cuando la luz regresó, me arrastré sobre mis pies. Había estado tan absorto en mí mismo que ni siquiera había pensado en la cosa con la que estaba compartiendo mi confinamiento. El esqueleto todavía estaba sentado en el ataúd. Ella debió haberlo apoyado, pensé, para poder besarse con él. Me estremecí. Además de tener el pelo desaliñado, sus uñas eran muy largas. Otro fragmento del tesoro de conocimientos inútiles me vino a la mente, que el pelo y las uñas continuaban creciendo después de la muerte. ¿Cuánto tiempo debió haber estado aquí para que toda la carne se hubiera ido y el pelo y las uñas se hubieran puesto tan largos? Lo suficiente para que esto contara como una relación a largo plazo, supuse, y eso en realidad me hizo reír. Una vez que empecé a reír, no pude parar. Terminé sentándome al lado del esqueleto, riendo tanto que me dolía el costado. Cuando la risa finalmente se desvaneció, me sequé las lágrimas de los ojos y respiré hondo. Definitivamente lo había perdido por un momento,
y eso no había contribuido en nada a que yo escapara. Me volví para mirar al esqueleto y le dije: supongo que eres la única persona en el mundo que sabe cómo me siento en este momento. Los ojos vacíos del esqueleto miraron a una distancia que solo ellos podían ver. Suspiré y me cubrí la cara con las manos. La muerte venía a por mí y una vez que la muerte hubiera hecho lo peor, ella volvería para satisfacer sus deseos enfermos en lo que me había convertido. Si me rendía. Grité y golpeé con el puño la tapa del ataúd. No. Aún no he terminado. Haría cualquier cosa para sobrevivir. Ahora estaba en la zona de crecimiento. Era el momento de beber orina. El problema era que por mucho que lo intentara, no podía. Me rendí. La rata había reaparecido mientras yo lo intentaba. Su fea nariz se retorcía, esperando su momento, supuse, para cuando comenzara a comerme. A menos que... La rata no esperaba que yo me abalanzara sobre ella. No me di tiempo para detenerme y pensar. Mordí y bebí su sangre. Hice lo que tenía que hacer para vivir. Después, lleno de autoasco, me acosté de nuevo en el suelo y cerré los ojos. Estaba tan cansado que me sumergí en un sueño profundo y vacío, hasta que algo se arrastró en mi sueño. Un sonido. Mis ojos se abrieron de golpe, el resto de mí se quedó quieto. Estaba demasiado agotado para moverme. Luego hubo otro sonido. Pasos. Todo mi cuerpo se tensó y cerré los ojos. No necesitaba ver para saber que ella había vuelto. Debió pensar que estaba muerto, que había pasado suficiente tiempo. Lo que significaba que la rata me había salvado la vida. Mi mente se aceleró con pensamientos mientras la escuchaba moverse por la cámara. Me la imaginé con sus grandes botas, su vestido de tienda de segunda mano, su largo cabello negro decorado con cuentas y cintas, el maquillaje alrededor de sus ojos verdes, y aún así no me moví. Mi corazón latía muy rápido y me pregunté si ella podía oírlo. Si sabía que todavía estaba vivo. Seguramente lo haría. Seguramente. Si no, tenía mi oportunidad de escapar. Podía fingir estar muerto así, luego sorprenderla y escapar. Sentí que tocaba mi mejilla con sus dedos. Los bajó por mi mejilla y hasta mi cuello, y luego me besó el cuello. Un beso largo y apasionado. Luego susurró: puedo esperar. Ella lo sabía. Ahora o nunca. Abrí los ojos. Los rayos de luz de un nuevo día me encontraron. Me abalancé sobre ella, pero ella fue demasiado rápida y retrocedió contra la pared. Sus ojos estaban muy abiertos y me siseó con una ira salvaje. No dudé. Corrí hacia la abertura debajo del arco, hacia la puerta. Detrás de mí, ella gritó, pero yo no iba a parar. Ni por ella, ni por nada. Salí a la luz del día. Mis piernas sentían que se iban a colapsar en cualquier momento, pero seguí corriendo, las lágrimas corrían por mi cara y el recuerdo de un toque de mi piel se quemó en mí. Cuando llegué a casa, había leche en la mesa de la cocina junto con una pequeña nota. La leí y lloré un poco más. Miré el reloj. Debería haber estado en la escuela, pero eso estaba bien. Podía decir que me desperté sintiéndome mal y mis padres me creerían cuando los necesitara para que hablaran con la escuela por mí. Ya estaba empezando a construir una mentira. El amor es la cosa más extraña. Es tan extremo. Cada momento está definido por las acciones de la persona que amas, y es agonía o felicidad. Y la parte más loca de todo esto, en lo que a mí respecta, es que después de que escapé de la tumba, todavía la amaba. No podía dejar de pensar en la forma en que me besó mientras yacía inmóvil en el suelo. No podía dejar de pensar en la forma en que me sonrió cuando dije lo mío sobre el cielo en llamas. Así que no le conté a nadie lo que había sucedido y mentí donde era necesario. Y al día siguiente, volví a la escuela como si nada hubiera pasado. Pasé hora tras hora de antemano escribiendo mensajes para ella como solía escribir frases de apertura, pero nunca envié ninguno porque ninguno se sentía bien. ¿Qué le dices a la chica que amas que te ha dejado morir atrapado en una tumba para que pueda volver y besarse con tu cadáver podrido? De la misma manera, no tenía idea de qué le diría cuando la viera en la escuela, pero tenía que verla. Tenía que hacerlo. Solo que no estaba en la escuela ese día o al siguiente. Y cada noche me despertaba reprimiendo gritos porque, en lo profundo del sueño,
Había quedado atrapado de nuevo en la tumba, y esta vez ella estaba allí, justo fuera de mi alcance. Pronto se acercaba el fin de semana y con él, la aterradora perspectiva de que necesitaba volver al cementerio. Era lo único en lo que podía pensar. El único lugar donde podría estar. Luego, el viernes por la tarde, iba a poner un libro en mi casillero cuando vi que había una nota pegada en el frente. Mi mano tembló mientras la despegaba y comenzaba a leer. Lo siento, te oí. Eres un buen chico y un día encontrarás a alguien que te merezca. No intentes contactarme. Me he ido. No había besos, pero había una postdata, he escondido la evidencia. Y eso es lo último que supe de ella. La chica de mis sueños. Que se convirtió en la chica de mis pesadillas.